Como contenido vamos a ver los objetivos, definición, epidemiología, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y complicaciones de esta patología. Dentro de los objetivos tenemos que se espera mejorar el diagnóstico precoz desde la atención primaria de la displasia del desarrollo de la cadera y unificar criterios para estudios diagnósticos y de derivación. Esto igual para comprender que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno en esta patología va a disminuir las complicaciones, mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que van a presentar esta patología. Bueno, como definición tenemos que va a ser un conjunto de afecciones en el desarrollo y en la relación anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral. ¿Y quién va a componer esta articulación? Bueno, se va a componer del acetábulo, el fémur y las partes blandas. Dentro de las partes blandas tenemos a la cápsula articular, que los tenemos de este lado, los ligamentos y los músculos que van a estar a ellos. Por lo tanto, cualquier alteración en estas tres partes va a producir la pérdida de la estabilidad dinámica de la articulación y a largo plazo va a haber una destrucción rápida de la función. Bueno, algunos se preguntarán si es lo mismo que en algún momento nos mencionaron como luxación congénita de cadera, y la respuesta es que sí, más bien la engloba, porque definirlo como tal, luxación congénita de cadera, es erróneo, debido a que esta patología o alteración, como lo vemos aquí en la descripción, puede aparecer desde el nacimiento hasta el desarrollo de la marcha. Y también puede ir desde que tengamos una cadera subluxable hasta la luxación franca de la misma. Y también tenemos que esta patología puede estar sola o acompañada, como lo veíamos en la exposición anterior de pie equino y bot, que también se puede encontrar junto con esta patología. Y bueno, aquí les dejo las definiciones de qué es cadera luxable, que va a ser una inestabilidad primaria de la cabeza femoral, en la que puede deslizarse, pero siempre la cabeza del fémur va a estar dentro del acetábulo. Esto va a ser al movimiento que nosotros realicemos, y ahorita vamos a ver esto en las maniobras que se realizan. La luxación como tal, aquí estamos hablando de que ya hay una inestabilidad mayor, debido a que incluso en el reposo va a haber un alejamiento de la cabeza del fémur sobre el acetábulo. La cadera luxable va a ser aquella que en reposo se encuentra adecuadamente ubicada, pero manualmente se puede desplazar fuera del acetábulo. Y aquella cadera luxada o la luxación como tal es cuando la cabeza femoral ya está fuera del acetábulo. ¿Hay alguna duda de hasta aquí? No, Gaby. Bueno, respecto a la epidemiología, como les comentaba, es una patología que puede encontrarse tanto aislada como con algunos síndromes. Y bueno, también puede ser unilateral o bilateral, es decir, que la encontremos en las dos articulaciones coxofemorales. Es mayor en el sexo femenino a nivel mundial, con una relación 4:1, predominantemente pues del sexo femenino, y la prevalencia va a ser de 0.65 a 4 pacientes por cada 1000 nacidos vivos. Y principalmente se va a ver afectada la cadera izquierda. Esto, bueno, me puse a buscar por qué era la cadera izquierda, y encontré que era debido a que la mayoría de los fetos, al final de la gestación, se sitúan en posición occipito anterior izquierda y colocan la cadera izquierda, no, esta es la occipito anterior izquierda, colocan la cadera izquierda contra la columna vertebral de la madre. Y esto, bueno, va a ser una presión adicional hacia su cadera y va a aumentar la susceptibilidad de luxación. En México tenemos que se presenta de 2 a 6 casos por cada 1000 nacidos vivos. Va a seguir el predominio en el sexo femenino,
con una relación 3:1. Y bueno, esta va a ser nuestra primera causa de hospitalización en ortopedia pediátrica. Si como tal no tenemos una etiología definida, se han encontrado una relación multifactorial entre diversos factores de riesgo. Los 3 principales son los que tenemos aquí arriba, que va a ser el sexo femenino, y esto, bueno, encontré que estaba relacionado a la sensibilidad de estrógenos tales con la relaxina, lo que provocaba un aumento en la laxitud ligamentosa, por lo cual pues nos llevaba a esta patología. Como siguiente de factor de riesgo mayor tenemos la presentación podálica en cualquiera de sus variantes, que las tenemos aquí al lado. Y bueno, la primera va a ser la franca. Esta es como tal la principal en respecto a las demás. La siguiente pues es la completa y la incompleta. Y bueno, también la historia familiar va a ser de gran relevancia, debido a que aumenta 3 a 4 veces el riesgo de desarrollar esta patología. Dentro de los factores de riesgo menores tenemos el espacio intrauterino inadecuado para el feto, como en el caso del oligohidramnios, que sea el primer hijo, la gestación múltiple y la macrosomía fetal, así como alteraciones uterinas como útero bicórneo y miomas uterinos. Y bueno, esto de enfermedades asociadas a la laxitud ligamentosa es un poco lo que nos comentaba José en su exposición también, y también lo que les comentaba en relación al sexo femenino y la relaxina. Bueno, ahora, ¿qué vamos a encontrar en este paciente? Debemos explorarlo y esta exploración debe ser cuidadosa y gentil. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar son diferentes en relación a la edad. En el recién nacido vamos a encontrar los signos de inestabilidad, que vamos a realizar el test de Barlow y de Ortolani. Les puse estos videos para que fuera un poco más visual, debido a que, bueno, en estos videos se ve la relación con la cadera. Déjenme ponerlos. No me deja ponerlo. Quita el cursor y ya te deja ponerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo quitas? Me parece que del lado izquierdo, en la esquina inferior izquierda, ahí le puedes poner a la pantalla que quieres quitar el cursor. ¿Dónde lo estás proyectando? ¿Desde Drive o PowerPoint? De PowerPoint. No, entonces ahí sí no sé. No, pero es igual, ahí donde pusiste el puntero tienes que darle como quitar. Pícalo otra vez y se quita. Ya. A ver si. Listo, gracias. Me dicen si se escucha. Es una maniobra utilizada para identificar una cadera inestable. Se realiza con el examinador en un extremo de la camilla, cara a cara con el bebé. Una mano estabiliza la pelvis, mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera, formando un ángulo de 90 grados. Los dedos del examinador deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir la cadera de 10 a 20 grados, aplicando una ligera presión suave pero firmemente. Generalmente se detecta un pequeño movimiento en la cadera del recién nacido, el mismo que desaparecerá luego en unas pocas semanas. Si la inestabilidad sigue presente, se sentirá una sensación de rozamiento debido a que la cabeza del fémur se monta sobre el borde del acetábulo. Los dedos posicionados sobre el trocánter mayor sienten cómo la cadera se lateraliza, mientras esto sucede, lo cual indica una subluxación de la cadera. Si la cadera está dislocada, la sensación de rozamiento está presente, seguida por la pérdida de la resistencia, debido a que la cabeza del fémur se desplaza del acetábulo. Esta dislocación puede ser confirmada si se retira. Bueno, si se retira la presión, va a regresar a su lugar. Y bueno, algo importante a saber de esta maniobra es que en recién nacidos menores a 4 semanas podemos encontrarlo
de forma normal debido a la hiperlaxitud fisiológica, por lo que si encontramos como tal que este signo nos da positivo, debemos dar un seguimiento y bueno, si se sigue presentando, ya después de las 4 a las 6 semanas, ya será como tal un indicativo. ¿Y qué nos va a indicar? Bueno, que la cabeza del fémur está en el acetábulo, pero al movimiento va a ser fácilmente luxable. La siguiente maniobra que vamos a realizar, signo que vamos a encontrar, va a ser el de ortolano. Se usa para reducir la cadera dislocada. Nuevamente el examinador se colocará en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas y caderas del niño hasta los 90 grados. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercer dedo se colocan sobre el trocánter mayor, abduciendo la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. Si este test es positivo, el examinador sentirá un clank, porque la cadera se reduce. Si después de la pierna se abduce, la cadera se dislocará nuevamente y bueno, se volverá a salir de su sitio. Y bueno, algo importante a saber de esta maniobra también es que no se deben confundir el clic con el clac. ¿Por qué? Porque al hacer este movimiento, normalmente en los niños podemos escuchar un ligero como clic y eso no significa que la cabeza femoral esté entrando al acetábulo. Y el clac como tal, que va a ser un sonido un poco más fuerte e incluso se va a sentir como pasa a estar dentro del acetábulo. Y bueno, en esta maniobra lo que vamos a hacer es reducir la luxación como tal. Y al soltarla, pues la cabeza del fémur va a volver a salirse del acetábulo. En pacientes mayores a 3 meses ya vamos a encontrar los signos secundarios. Estos signos secundarios va a ser la asimetría de pliegues y estos los vamos a encontrar tanto en pliegues glúteos como en inguinocrurales. Los pliegues asimétricos son comunes en todas las edades, especialmente en neonatos, y aunque son signos de leve displasia de cadera, por sí solos no son diagnósticos. Pueden observarse pliegues adicionales en el muslo o en la región glútea. Una cadera dislocada muestra un acortamiento de la extremidad con acumulación en los tejidos blandos que la rodean. Estos tejidos a menudo provocan un pliegue muy profundo en la región glútea. En general, los pliegues cutáneos asimétricos deben ser apreciados con el resto de la examinación. Sin embargo, el diagnóstico está dado por los... Y bueno, aquí justamente como lo veíamos, el hecho de que el niño que exploremos lo tenga, no va a ser exactamente relacionado a que presente la patología, debemos complementarlo. ¿Por qué? Porque aproximadamente 30% de los niños sanos va a presentar una asimetría en los pliegues de la zona perineal. Por lo tanto, bueno, debemos realizar algunas otras maniobras para diagnosticar la patología como tal. Bueno, ahora tenemos la limitación de la flexoabducción y bueno, esta va a ser una asimetría en la abducción, por lo que, bueno, la contracción de la cadera. El signo más sensible de una displasia de cadera en el infante es una limitación de la abducción en flexión. Si este test se realiza de manera adecuada, será posible detectar incluso leves grados de displasia. Con el examinador de pie en el extremo de la camilla se debe flexionar las caderas hasta un ángulo de 90 grados, encontrándose así la cadera abducida y permitiendo un movimiento suave de extensión. La simetría se detecta comparando la amplitud del movimiento de la cadera y evaluando el grado de resistencia entre los dos lados.
Se recomienda realizar la maniobra de manera paulatina debido a que puede incomodar a los niños, especialmente en presencia de displasia de cadera. Por ello se debe realizar esta maniobra en distintos tiempos, aumentando gradualmente la abducción. Y bueno, también si lo realizamos y de forma bilateral, esta abducción es menor a 60 grados, debemos sospechar de una displasia de cadera de forma bilateral. También, bueno, vamos a buscar el signo de Galeazzi, que va a ser un acortamiento del muslo con displasia del desarrollo de la cadera, al colocar al niño con las caderas y las rodillas flexionadas. El acortamiento de la extremidad puede darse por una dislocación o una subluxación. La mejor forma de demostrar el acortamiento es el test de Galeazzi. Con el niño acostado en una superficie plana, flexione ambas piernas a 90 grados. Colóqueles en una posición neutral de abducción y aducción. En este plano vertical, a nivel de las rodillas, se puede evidenciar cualquier acortamiento de la extremidad, el cual será visible debido a una subluxación o dislocación de la cadera. También será evidente la simetría de los glúteos. Para la aplicación correcta del test, el examinador debe estar frente al niño y a su vez la pelvis del niño esté cerca del extremo de la camilla de examinación. Y bueno, en caso de que tengamos un paciente con una displasia de cadera bilateral, esto no lo vamos a poder observar. Aquí, bueno, se observa porque una de las dos se ve la rodillita un poquito más abajo. Y bueno, tenemos también signos diagnósticos tardíos y estos los vamos a encontrar ya cuando tenemos un paciente que camina, es decir, en una etapa de marcha. Y aquí vamos a encontrar que van a tener una marcha de Duchenne o un cojeo por la claudicación de la inestabilidad de la articulación. Y si tenemos esto, vamos a buscar el signo de Trendelenburg. Para este signo debemos tener al niño en bipedestación y le pediremos que se apoye sobre el lado afectado, flexionando la pierna. Y bueno, ya que hace esto, si la pelvis cae por debajo de la línea, que aquí tenemos cuál es la normal, y si cae por debajo de esta línea horizontal o no se puede mantener estable por 30 segundos, nuestro signo será positivo y nos estará hablando de una insuficiencia del glúteo medio en la cadera luxada. Es por ello que se va a ver la caída de la hemipelvis contralateral a la de apoyo. Y bueno, lo tenemos de su lado derecho, que ahí sí está por debajo de la línea horizontal. Este test debe tomarse a reserva el resultado cuando haya dolor, cuando el niño no coopera o tenga un mal equilibrio y en niños menores de 4 años. Y bueno, estos son todos los signos clínicos que podemos encontrar. Se los puse un poco con los videos para que pudieran cuál era la relación con la cadera. No sé si tengan alguna duda de esto. Parece que no. Creo que no. Seguiremos. Bueno, ahora ¿cuáles van a ser las imágenes diagnósticas? Tenemos que la imagen de elección en lactantes por debajo de los 4 meses va a ser la ecografía de cadera, que la tenemos aquí. Y bueno, esta se debe realizar a partir de las 4 semanas. ¿Por qué? Porque justamente hace rato les hablaba de la hiperlaxitud fisiológica. Entonces, si se hace antes de las 4 semanas, podemos tener una alta tasa de falsos positivos. Y bueno, al realizar esta ecografía dentro del tiempo adecuado, tiene una sensibilidad del 100%. Y bueno, ¿qué vamos a observar en esta ecografía? Nos va a permitir visualizar la cabeza femoral cartilaginosa y el acetábulo. Déjenme poner otra vez mi puntero.
Y bueno, lo vemos de este lado, ¿no? Que nos indica el acetábulo y la cabeza. Aquí va a estar normal, tanto en aducción como en posición neutra. Pero aquí, si vemos que aquí está el acetábulo y la cabeza, ya vemos que hay una variación en el espacio. Y estas variaciones se van a clasificar de acuerdo a la escala de Graf, que la tenemos del lado izquierdo, y va a ser grado 1, y aquí lo podemos ver qué tanta variación hay, así como en el grado 2 y en el grado 3, de acuerdo al desplazamiento. Y bueno, a partir de los 4 meses, que vimos que pues ya no sería tan apto realizar una ecografía, nos vamos a ir a una radiografía simple. Lo que nos indica la guía de práctica clínica es que solicitaremos una AP de pelvis, tanto en posición neutra como en posición de von Rosen. Y bueno, aquí la tenemos, que es la posición neutra y la posición de von Rosen. ¿Y qué es lo que vamos a observar en cada una de ellas? Bueno, para empezar tenemos que trazar 2 líneas verticales en el borde externo del acetábulo, que aquí tenemos el acetábulo, y en los bordes externos vamos a trazar estas 2 líneas, las cuales van a ser llamadas líneas de Perkins, estas azulitas. Y ya que hayamos hecho esto, vamos a trazar una línea horizontal en el borde superior del cartílago trirradiado, que estaría aquí. Y a esta línea se le va a llamar línea de Hillrender. Ya que tenemos estas 2 líneas, vamos a trazar una tercera línea entre el techo acetabular, que es este de aquí, entre este techo y la línea de Hillgreiner, vamos a trazarla. ¿Y qué es lo que nos va a dar como resultado? Bueno, lo vamos a trazar de ambos lados y nos va a dar el ángulo acetabular o de Coleman. Para este ángulo hay ciertos parámetros. En algunos libros van a encontrar que por arriba de 30 grados ya va a ser patológico y en otros por arriba de 40 grados. Sin embargo, bueno, aquí tenemos algunas medidas de acuerdo a la edad del paciente a la que tomemos la radiografía, tanto en niñas como en niños. Y bueno, aquí vemos que todo está en parámetros normales. De hecho, este es un paciente sin patología. Y ahorita vamos a ver una en la que sí hay patología y cuáles van a ser las diferencias. También vamos a trazar la línea de Shenton, en la que son 2 arcos que nos indican la relación entre la cabeza femoral y el acetábulo. ¿Cómo se va a trazar esta? Bueno, se traza desde el borde medial superior de la cabeza del fémur hasta el agujero obturador. Recordemos que el agujero obturador está formado por el isquion y el pubis. En caso de ser normal, bueno, vamos a tener, como en este caso, que son arcos casi perfectos. Y ahorita vamos a ver la diferencia con una radiografía patológica. Esta es la radiografía de una paciente de 1 año. Y bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a observar? Dibujamos nuestras líneas de Perkins y nuestra línea de Hillriner y vamos a tomar los ángulos acetabulares. Y bueno, aquí podemos ver que el índice acetabular va a ser de 52 grados, por lo cual vamos a tener que hay una displasia severa. ¿Por qué? Pues porque si nos basamos en la relación con 30 grados, pues está por mucho mayor. Entonces, pues tenemos como tal una displasia. Y de este otro lado, pues vemos que está a 26 grados. Esto depende mucho del criterio tanto del médico como de dónde lo vayamos a leer. ¿Por qué? Porque, como hace rato les mencionaba, la mayoría de los libros dice que a 30 grados.
Sin embargo, en la tablita que les había puesto en la diapositiva anterior, tenemos que niñas a los 12 meses va a ser lo normal que sea igual o menor a 21 grados. Y aquí tenemos 26 grados. Entonces, podríamos estar hablando de una ligera displasia. También, bueno, tenemos que de este lado en la que hay una ligera displasia, el arco de Sheldon tiene... Oye, espérame tantito. ¿Sí me escuchan? Sí. Aquí es bien importante lo que estás diciendo con respecto al trazado de las líneas y determinar el tipo de la angulación o los grados, pero tampoco es 100% confiable. Recuerden que va a depender mucho de la técnica de la radiografía. Tú ya dijiste cuáles son las dos posiciones en las cuales se tiene que llevar a cabo la toma de estas, ¿no? En posición neutra, que es la más frecuente, que es donde se toman posición neutra o posición de rana, así se le llama. ¿Para qué? Para que todos estos ángulos puedan tener y este trazo de líneas puedan ser 100% confiables. A veces simplemente con la variación en la posición, a veces con que el niño se mueva tantito. Recuerden que a esa edad es más confiable los recién nacidos, pero entre más grande es el niño o la niña, podemos encontrar que se mueven demasiado para un estudio y a veces no es tan fidedigno, pero nos orienta, ¿no? Entonces, junto con lo que estás diciendo, más la clínica, ¿no? Que los datos a la exploración que mencionaste, el Barlow, el Ortolani, el signo del pistón, lo de los pliegues, todo esto, la simetría de pliegues y la alteración en la marcha, y si encontramos alguna otra alteración en lo que es la línea axial, pues eso nos puede orientar para dar el diagnóstico, pero tampoco hay que casarnos completamente. Aquí sí es evidente en la diapositiva a los 52 grados, se ve que es evidente que tiene, pero recuerde que siempre hay que quedarnos con nuestra clínica. Eso es lo más importante, ¿no? Los esquemas o los videos que pusiste son muy representativos, pero lo mejor es que cada vez que ustedes vean un recién nacido, ya sea cuando acaba de nacer prácticamente, o está en el cunero, o va a revisión por primera vez, siempre hay que estar haciendo la revisión de la cadera. Eso es algo bien importante. Y recordar que tú ya dijiste la relaxina, que hace que los ligamentos y los músculos estén, y más si fue parto, recuerden eso, porque si fue una cesárea programada, difícilmente se va a liberar relaxina. Pero si fue un trabajo de parto, el cual la niña que es más frecuente, y también dijiste lo del lado izquierdo, que es el lugar donde más encontramos esta displasia acetabular congénita, tenemos que tomar en cuenta esto. Y no dar el diagnóstico por primera vez en cuanto el niño llegue, sino volver a hacer una revaloración casi siempre semanal si es que se puede. Y si no, solamente comentarles a los papás lo que encontramos y volver a hacer otra evaluación y decirles qué es lo que está pasando para que evitemos este tipo de cosas. Y cuando es evidente como y que vemos que prácticamente sale el hueso durante la exploración o la cabeza del fémur, ahí sí, ¿no? Es evidente que es una radiografía. Aunque tenga mala técnica, vamos a encontrar esta gran diferencia en los grados de angulación. Continúa. Sí. Okay. Y bueno, también algo que nos indica la guía de práctica clínica es buscar la tríada de Putty, que bueno, aquí tenemos que vamos a buscar el desalojamiento lateral y proximal de la cabeza femoral, la hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral y de este lado la displasia del hecho acetabular. Bueno, respecto a la posición que les decía de von Rosen, esta tenemos que igual el niño va a estar en decúbito dorsal con aducción de ambas caderas y ambos fémures en separación y rotación interna de 45 grados. Esta se considera la posición luxable de la cadera.
Igual, bueno, tenemos que tener cuidado, como nos comentaba el doctor, si se está realizando una adecuada técnica o si a lo mejor esta no está bien tomada. Y aquí lo que vamos a hacer es que se va a trazar una línea medial a lo largo de la diáfisis femoral, prolongándola hasta la parte de arriba, y esta debe tocar el borde externo del techo de la cadera, que aquí lo vemos. En este lado es una cadera normal, por lo tanto vemos que la línea sigue y aquí está adecuadamente. Sin embargo, en la cadera afectada, esta va a tener va a estar desplazada esta línea. Entonces, pues, si lo vemos en relación a la otra, pues esta está hasta acá. Y, bueno, ahí estaríamos viendo que hay una dislocación. Ahora, respecto al tratamiento, este también debe individualizarse y va a depender de la edad del paciente y el grado de lesión que tenga. En la mayoría de la bibliografía, bueno, encontré que lo relacionaba por las edades principalmente, y tenemos que en menores de 6 meses se va a colocar principalmente el arnés de Pavlik o férula de Frenka. Esta va a ser la principal que se pone, y este arnés consiste en una correa torácica, que es esta, 2 correas en los hombros y 2 estribos, por lo que va a hacer que la cadera quede por encima de los 90 grados y en abducción, permitiendo que también tenga cierto grado de movimiento de la cabeza femoral sobre el acetábulo para que éste se moldee y se profundice. Bueno, también algo importante de este arnés es que debe ser colocado y revisado semanalmente por un especialista para comprobar que la cabeza del fémur se está reduciendo adecuadamente. También porque, bueno, el mal uso de esta puede provocar necrosis avascular, que más adelante lo veremos en las complicaciones, luxación inferior de la cadera o parálisis del nervio crural, si no se pone adecuadamente. Este arnés, si a las 3 semanas no vemos que tenga un adecuado funcionamiento, no se ve que funcione, se va a retirar y se va a optar por hacer una reducción cerrada, que ahorita la vamos a ver. Y bueno, en caso de que sí funcione, este arnés se mantendrá de 3 a 4 meses y se va a ir retirando de forma progresiva. Bueno, en caso de que no funcione el anterior, como les comentaba, o en pacientes de 6 a 18 meses, se va a optar por una reducción quirúrgica cerrada, o también llamada tenotomía de los aductores. En esta encontré que podía hacerse una tracción preliminar, sin embargo, en bibliografía más reciente decía que esto no tenía como tal una diferencia. Y bueno, ¿qué va a ser la tenotomía de los aductores? Va a haber una pequeña incisión. Ay, no puse la imagen. Bueno, va a ser una pequeña incisión en el pliegue inguinal. Se va a identificar el tendón palpable del aductor y se va a dividir con el bisturí. Primero va a ser de la parte lateral y después de la parte medial. Sin embargo, bueno, en caso de que ya en cirugía se encuentren con que la cadera es irreducible, se optará por una reducción abierta. Sí se puede realizar esta reducción cerrada. Después de la reducción, se va a colocar una escayola en espiga o un yeso en espiga para que se mantenga la cadera en la posición adecuada. Y bueno, también se mantenga la reducción de la misma, y esto va a ser por 6 semanas y igual va a ir quitándose de forma paulatina con primero una ferilización y revisiones constantes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si el paciente ya es mayor a 18 meses? Aquí ya se va a realizar una reducción abierta como tal, y después de esta reducción abierta, igual se coloca el yeso en espiga o al paciente en posición de Salter.
Bueno, algo importante a saber es que entre más avanzado esté el paciente o tenga una mayor edad, va a poder quedar tanto con secuelas como que los tratamientos sean muy dolorosos o de mucha problemática con los niños. Porque, por ejemplo, si tenemos a un niño menor de 6 meses en que colocamos el arnés y el niño no se va a mover tanto, ni va a tener tantas molestias, a comparación de que tenemos un niño de 18 meses que se le hace la reducción abierta y después ponemos el yeso, pues son niños que ya tienen más movimiento, que en su mayoría ya empiezan a caminar y pues no va a ser lo más adecuado para ellos o lo mejor para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque va a depender mucho el pronóstico. Tenemos, como les decía hace un rato, que el diagnóstico temprano va a ser importante y determinante, tanto para el tratamiento como el pronóstico. Si se realiza antes de los 6 meses de edad y se coloca el tratamiento igualmente, vamos a tener que del 90 al 95% se va a curar con el tratamiento conservador y no va a requerir de que se haga algo más y tampoco va a tener como tal secuelas pues que disminuyan su calidad de vida. Y bueno, tenemos lo que les mencionaba hace un rato, las complicaciones como la necrosis avascular de la epífisis de la cabeza femoral, que lo vemos en la imagen de aquí. También una recidiva en la luxación, subluxación residual. Esto, bueno, pues si no se atiende a tiempo. Displasia del acetábulo, osteoartritis, artrosis y deambulación claudicante, que esta deambulación claudicante es lo que les mencionaba que podemos encontrar como la marcha de Duchenne. Y bueno, para su prevención, pues es realizar un cribado en todos los recién nacidos. También buscar los datos que les mencionaba hace un rato, siempre irnos hacia la clínica, como nos comentaba el doctor, desde el nacimiento y de forma rutinaria. Y en dado caso de que encontremos alguno de los signos, pues darle un seguimiento clínico. Y también desde el nacimiento, esto bueno es más para las madres, que mantengan a los pequeños con las caderas en abducción, ya sea con uso de pañal o cargar al niño en modalidad de canguro, que la tenemos aquí arriba, y evitar la envoltura rígida del niño, porque este también es un factor de riesgo. Como podemos ver aquí, que los envuelven, como comúnmente le llaman, de tamalito. Y bueno, pues aquí tenemos que sus piecitos están paralelos, entonces no dejamos que tengan una correcta abducción. Y bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda de esta patología antes de pasar a alteraciones del raquis. Dice que no. ¿No? Bueno, ahora Bueno, pasaremos... antes de que continúes, bueno, ya vieron cuál es cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo el diagnóstico de todo esto y el tratamiento, como también en el pie plano y en el pie equino o de bot, hay que referirlos con el especialista. De hecho, ¿qué creen? El uso, aunque hace abducción lo que es el canguro, también está completamente contraindicado, junto con la andadera. La andadera predispone, todo esto va a predisponer a un retraso en lo que es el desarrollo o los hitos del neurodesarrollo y va a acentuar el problema el cual tiene. Entonces, lo ideal es, tampoco, si ustedes vieron o leyeron en algunas publicaciones o en algunos libros, dice que usar triple pañal. Eso pues es mientras, eso no va a causar ningún efecto sobre la cadera, eso sí les puedo decir, ni sobre el acetábulo, ni en la cabeza del fémur, pero les da un poco de tranquilidad a los papás, eso es algo bien importante. Lo ideal una vez que se ha diagnosticado, que debe ser antes de los 6 meses, cuando tenemos una buena evolución con este tipo de tratamiento conservador, tenemos una buena respuesta, pero después de los 6 meses difícilmente llegamos a tener este tipo
es una respuesta completamente parcial. Entonces, lo más importante es hacer el diagnóstico, es solicitarle la radiografía. Por ventaja ahora, en la mayoría de los lugares, las radiografías te las envían ya interpretadas hasta con la angulación en un buen laboratorio. Y canalizarlo con el especialista, porque recuerden que de esto se va a generar la vida y, como ya dijo su compañera, el pronóstico con un diagnóstico temprano es por arriba del 95%. Pero si nosotros queremos jugarle al héroe y nosotros no tomamos en cuenta que podemos condicionar a un niño limitado físicamente, pues después los papás nos van a estar reclamando. Entonces, y también evitar, ustedes ya vieron que también en los cuneros las enfermeras casi siempre o las mamás envuelven al niño como taco. O sea, esto no es, también es un factor de riesgo, pero debemos de tomar en cuenta que tenemos que vencer nosotros este tipo de prácticas. No importa las veces que lo expongamos, hasta nosotros que estamos viendo recién nacidos constantemente en los cuneros, en las unidades de cuidados intensivos, debemos de promover esto. Otro factor de riesgo importante es la prematurez. Recuerden, si ustedes ven una radiografía de un prematuro de la cadera, no tiene formado para nada el acetábulo. ¿Cuándo se forma el acetábulo? ¿En qué mes de la edad gestacional empezamos a ver el acetábulo? Porque pueden hacer un diagnóstico falso. ¿Que ya se quedaron mudos todos o qué? ¿Lo están buscando en internet? Sí, lo estamos buscando, doctor. Ya deberían haber sabido. Es algo bien importante, ¿eh? Está bien que lo busquen. Es la gran ventaja de que estén en su casa con su computadora. Entonces, busquen cuándo se empieza a formar el acetábulo, porque los prematuros, quien haya entrado a las unidades de cuidados intensivos, el niño está en una posición viciada. ¿Cómo encuentran a los niños normalmente en las áreas de terapia intensiva? ¿Han visto que las enfermeras los ponen como en un nidito? Como en un contenedor, en posición. Sí. ¿Cuál es la posición normal del recién nacido? ¿Cómo la describimos? ¿Cómo los ven ustedes que deben de estar? Porque aparte el recién nacido prematuro es hipotónico per se. Por eso el recién nacido prematuro, cuando hacemos la valoración de Apgar, recuerden que el tono muscular juega un papel importante. Se le da la calificación en el Apgar. Entonces, por eso tampoco alcanzan a veces calificaciones altas. Quien le ponga un prematuro 10-10, pues jamás, o 8-9. ¿Por qué? Porque el tono muscular está disminuido por la falta de mielinización y la inmadurez del sistema nervioso central. ¿Ya encontraron cuándo se forma el acetábulo? No, doctor, lo sigo buscando. Nada más dice que hay un riesgo de luxación en las últimas 4 semanas de gestación. Y bueno, también que está información en la semana 12, pero ese es como uno de los periodos de riesgo. Entonces, no. En la semana 12, pues prácticamente todavía hasta ese bebé puede considerarse no viable. No, después de esa semana, cuando ya vemos el acetábulo que tiene esa concavidad, ¿no? Tú nos mostraste las radiografías y es cóncavo, ¿no? Entonces, la situación es que aquí se forma un hueco gracias a la posición, gracias al roce que hace y por un proceso embriológico normal, así como cuando rota el corazón, cuando rota el intestino, cuando bajan los testículos. Todos esos procesos, si ustedes se dan cuenta cuando ven los libros de embriología, nos habla de esto. Nos habla por eso encontramos, antes yo en el otro plan de estudios veíamos lo que eran las malformaciones renales y urinarias, veíamos lo que era criptorquidia y teníamos que ver embriología para determinar de dónde se formaba, por ejemplo, el testículo y qué ruta seguía en el abdomen para determinar si era una ectopia testicular o una criptorquidia. De la misma manera, las malformaciones cardíacas, cuando se afecta la rotación o las rotaciones intestinales o la ectopia renal, porque tienen un origen. De la misma manera hay embriología para la cadera.
y nos dice en qué momento pues no es valorable, ¿no? El recién nacido prematuro, o todo el recién nacido tiene una posición en flexión. ¿Han visto que aunque ustedes los regresen y los quieran extender, inmediatamente regresan con codos y piernas hacia el abdomen y hacia el tórax? Esa es la posición normal del recién nacido, en flexión. El recién nacido prematuro, ante la hipotonía y ante la inmadurez del sistema nervioso central y todo esto, está completamente hipotónico, es hipotónico y está en una posición indiferente, y eso hace que la cadera se luxe también. Por eso nosotros, los neonatólogos y pediatras, cuando ponemos una indicación de un niño que está ahí, que haya nacido antes de la semana 34, indicamos contención, favor de colocar contenedores. ¿Para qué? Para evitar este tipo de problema, aparte de que nos ayuda a mejorar el neurodesarrollo. Les voy a decir, el acetábulo se forma aproximadamente entre la semana 32 y 34, empezamos a ver cambios, más o menos. Ya al finalizar la gestación ya está completamente formado. Ya les gané, yo lo encontré más rápido. Sí. Es que busquen mi disco duro de la cabeza, no se preocupen. Bueno, síguele con el raquis. Sí. Tiene 5 minutos, menos de 5 minutos para el raquis, ¿eh? Te dije que dejaras 10 diapositivas y rápidamente, como cuando le vas a platicar a tu amiga, un chisme. Así, mira, en fa. Sí, sí, la corté. Bueno, ahora Bueno. vamos a ver las alteraciones del raquis. Tenemos que, bueno, la columna vertebral, como ya sabemos, va a estar compuesta de 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. La altura de esta, el 75% va a ser por las vértebras y el 25% por los discos intervertebrales. ¿Pero qué nos importa de aquí? Bueno, lo que nos importa principalmente va a ser las lordosis y hifosis que va a tener la columna. Tenemos que va a presentar una lordosis cervical, una hifosis dorsal, una lordosis lumbar y una hifosis sacrocoxígea. Y bueno, ¿esto por qué nos va a importar? Porque la alteración en cualquiera de estas nos va a dar una patología. Los movimientos que normalmente tiene la columna son flexión, extensión, flexiones laterales y rotación. Y bueno, dentro de la principal vamos a tener la escoliosis, que va a ser una deformidad de la columna vertebral en 3 dimensiones, y esta se va a diagnosticar cuando en el plano coronal exceda los 10 grados. Y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral cruza la línea media y esta se acompaña con algún grado de rotación. Esta patología, su etiología, se va a clasificar de acuerdo a su etiología, y la principal va a ser la idiopática, que va a comprender el 65% de todas las escoliosis, y es por eso que nos vamos a irnos principalmente sobre esta, que es la idiopática. La infantil tenemos que va a ser de los 0 a los 3 años, con la curvatura principalmente hacia la izquierda. La juvenil, de 3 a 10 años, con una curvatura torácica derecha principalmente, y algo importante de esta es que se deteriora progresivamente. Y en adolescentes va a ser de 10 a 15 años, y esta va a ser la más frecuente, y su curvatura va a ser torácica hacia la derecha. Bueno, el cuadro clínico, tenemos que los pacientes van a presentar la deformidad notable y visible en el examen físico, y en casos graves ya van a presentar insuficiencia respiratoria y cardiopulmonar, disnea, cor pulmonale e insuficiencia cardíaca derecha y dolor. ¿Por qué? Pues porque ya no está la acomodación adecuada. Y la curvatura, ya sea que la encontremos en C o en S. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, lo primero es la evaluación. Tenemos que ver a nuestro paciente en bipedestación y, bueno, completamente que la columna no tengamos ropa, ¿no? Y, bueno, aquí ¿qué podemos ver? Tenemos que podemos encontrar rotación torácica, Esos son lumbar. puros adultos. Sí, no encontraba tanto de pequeño. Síguele. También una asimetría en la cintura, que haya una discrepancia en la longitud de las piernas, una asimetría en los hombros,
o protuberancia de los omóplatos, y lo que les decía hace rato, que esté en forma de C o en S, y la desviación inversa compensatoria de la espina dorsal. Si vemos algunas de estas, nos vamos a ir a la prueba de Adams, en que el paciente junta sus manos y va a bajar queriendo tocar el piso. Lo vamos a ver tanto de frente como de la parte posterior para, bueno, observarlo adecuadamente. Si es normal, vamos a tener esta imagen que va a estar completamente como parejito, pero si hay asimetría o que de algún lado esté anormal, pues ya nos vamos a ir a tomar más pruebas, ¿no? O a realizarle más pruebas a nuestro paciente. Bueno, en la radiografía tenemos que vamos a tomar el ángulo de Cobb. Se busca las dos vértebras, tanto la superior como la inferior, que provocan como esta ondita. Y se va a tomar el ángulo. Esta es la forma directa o la más fácil. Y bueno, si este ángulo es menor a 10, la columna está totalmente normal. Si está de 10 a 24, tenemos una escoliosis leve. De 24 a 50 grados es una moderada, y mayor a 50 grados tenemos una escoliosis. La que sigue, eso es evidente en las radiografías. Pero recuerden que también hay que tomar en cuenta en esto, si ustedes toman una radiografía en un paciente con dolor renal o abdominal, también podemos encontrar posiciones antiálgicas, y eso nos puede dar un falso positivo. Y también las extremidades más cortas, una más que la otra, nos puede dar esa simetría de lo que son los coxales. Y bueno, respecto al tratamiento, también va a ser quirúrgico y ortopédico. ¿Qué sigue? Sí. Tenemos dentro de las siguientes hiperlordosis e hipergifosis. Hiperlordosis va a ser el incremento de la concavidad posterior del raquis lumbar o cervical, o la aparición de una curvatura en la concavidad posterior de la región dorsal. Esta va a tener una prevalencia mayor al 10 al 25% en escolares, y su progresión puede ser, bueno, en la edad puberal. Su tendencia en la edad adulta y su sintomatología pues va a ser de acuerdo al área afectada. Y la hipergifosis va a ser, al contrario, un incremento en la convexidad posterior de la columna dorsal, o la aparición de una curvatura convexa en la región lumbar o cervical. Su etiología va a depender si es postural o estructural. Estructural pues es cómo se coloca el paciente, postural es cómo se coloca el paciente, y estructural si son adquiridas, idiopáticas o congénitas. Su diagnóstico, igual vamos a observar al paciente tanto posterior como anterior, y bueno, tenemos si el paciente hace la cabeza hacia adelante, o tenemos un incremento en la convexidad dorsal o en la concavidad lumbar, o hay una prominencia en nalgas, o como le llaman, cola de pato, y aquí vamos a encontrar que es una lordosis. El diagnóstico se hace por inspección, por flechas sagitales, y vamos a medir las distancias cervical, torácica y sacra. Y bueno, aquí les dejo los índices, en que en el índice gifótico, si es superior a 55, nos habla de una hipergifosis, o en el caso de la lordosis, el índice, si es superior a 40, una hiperlordosis. Bueno, aquí también tenemos por radiografías. Y el tratamiento de va a ser principalmente la higiene postural, es decir, que el paciente pues se siente adecuadamente, o recoger las cosas adecuadamente. Y encontré también la cinesitoterapia, que era para potenciar los músculos extensores del raquis, de la porción del deltoides, abdominales y glúteos, y extensibilizar la musculatura cortada del psoas y pectoral, así como flexibilizar los segmentos raquídeos. Esto sé que fue muy rápido, pero no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, que la busquen en internet. A fin se tardan un montón. No, normalmente estas alteraciones casi, por ejemplo, en la edad pediátrica encontramos este tipo de alteraciones ya con menos frecuencia, pero tomen en cuenta que también la obesidad también nos puede causar este tipo de problemas. Entre más panzón esté el niño, más acentuado va a ser. También la embarazada lo experimenta. Ajá. Y
y difícilmente los llegamos a encontrar en la etapa pediátrica. Sí los hay asociados a algunos otros síndromes genéticos, ¿no? Y como siempre les digo, si ya lo detectamos, lo mandamos con el especialista y que nos lo regrese para continuar nuestras valoraciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, doctor. Pequeño. Bueno, chicos, entonces, pues si no hay más, pues los dejo. Tengo que continuar trabajando porque la medicina es esto. Para los que ahorita están en su casa, les voy a decir que después de que terminen nunca van a dejar de trabajar mañana, tarde y noche. Así que sigan disfrutando su estancia en casa por las condiciones que estamos viviendo. Sigan cuidándose a ustedes y a su familia. Continúen con las medidas, sigan a todo mundo que conozcan, pues recordándoles las medidas preventivas del COVID. Estamos ya en el segundo rebrote. Empezaron a haber incremento de ingresos prácticamente acá en la zona de La Raza. Y recuerden que el semáforo puede cambiar en cualquier momento, ya que el semáforo es en base a la ocupación de cama hospital, entonces, y a la mortalidad. Por eso síganse cuidando. No hay que bajar la guardia y hay que seguir cuidándonos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Si no hay nada más, chicos, fue en fin de semana. A los que les debo calificación y evaluación de su clase, ya les prometo que el lunes se las envío a primera hora. Y a los que les debo que van a ir conmigo al hospital, ya nos ponemos de acuerdo para no quedarles a deber nada. ¿Cuántas semanas quedan todavía de clases? Nada más recuérdenme. 5, Doc. O sea, faltan 2 equipos por rotar todavía, ¿verdad? Así es. Bueno, y si está la jefa de grupo, acuérdense que les dije que les iba a dar un taller de líquidos y electrolitos.